Desenredando la Torre de Babel. Alumnas de tercero de Psicología de la asignatura Pensamiento y Lenguaje, tutorizadas por la profesora Nereida Bueno en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. En concreto, hoy somos Lucía Arroyo, Isabel de las Heras, Cristina Merino, Elena Peña y Ana Heras. Estás escuchando la primera parte del podcast titulado Afasia, perspectiva del cuidador y vida en pareja. En él hablaremos de todo lo que conlleva. ¡Empezamos! Hoy están con nosotras Elena y Esteban, un matrimonio al que les cambió la vida cuando tenían 31 y 32 años. Elena tiene una afasia de Broca, de la que se encuentra bastante recuperada, y están hoy aquí para contarnos su experiencia. Elena estudió Relaciones Públicas y Esteban Ingeniería Informática. En 2009, dos acontecimientos marcaron sus vidas. Diagnosticaron a Elena con una enfermedad rara, la arteritis de Takayasu, y meses más tarde se casaron. Elena, Esteban, bienvenidos. Pues muchas gracias. Para poder conoceros y comprender un poco lo que habéis vivido, ¿os parece que nos pongamos en contexto? Elena, cuéntanos qué te ocurrió en 2009. Pues realmente no me acuerdo muy bien, pero sé que a veces estaba más cansada cuando me miraba para arriba, veía estrellitas, pero luego cuando miraba para abajo ya no las veía. Y entonces ya encima me desmayé. Parecen unas sensaciones no muy agradables y también erais muy jóvenes cuando os pilló. ¿Cómo era vuestra vida entonces? Cuando empezaron los síntomas, pues éramos una pareja que supongo que normal, de 30 y pocos. Pensábamos casarnos ese año, en 2019, estábamos pagando la entrada de un piso y después, pues lo típico, críos y bueno, cada uno tenía su trabajo y además él iba a empezar un máster de marketing ese septiembre. Sí, teníais muchos planes de futuro, la verdad, pero luego todo cambió. ¿Qué es lo que causó el accidente y cuáles fueron sus consecuencias? En 2009 a Elena le diagnosticaron arteritis de Takayasu, que es una enfermedad rara y que llevaba muchos años de evolución. Intentaron varios tratamientos, pero no funcionó ninguno y tuvieron que hacer una cirugía muy agresiva y muy arriesgada. Fruto de la cirugía se provocó una hemorragia cerebral y las secuelas ya de esa primera hemorragia fueron una hemiparesia izquierda, diversas secuelas cognitivas, entre ellas la afasia, y la peor fue la epilepsia, porque la epilepsia provocó a su vez 3 años después pues otra serie de ictus, y esto ya fue en el año 2013. Bueno, de cara al título del podcast y lo que nos acaba de contar Esteban, muchos estaréis preguntando, ¿qué es la afasia? Bien, se trata de un trastorno que afecta tanto al lenguaje verbal como escrito. Esto se debe a una lesión cerebral que puede afectar a la persona de dos maneras principalmente. En la afasia de Broca, la persona sabe lo que quiere decir, pero no es capaz de hacerlo, ya que las órdenes de su cerebro no llegan correctamente a los músculos implicados en los movimientos del habla, lo que provoca dificultades para comprender lo que intenta decir, así como errores en la gramática. Y en la fase de Wernicke, la persona tiene alterada la comprensión, pero sí es capaz de articular las palabras, aunque a veces no se le entienda o pueda llegar a inventárselas. Gracias por dar esta información, Lucía. Volviendo a vuestra historia, Elena y Esteban, después de la fase aguda en el hospital, ¿cómo fue el proceso de rehabilitación? ¿Buscasteis en algún grupo o asociación? Justo después del hospital, y bueno, ya desde el hospital pedimos plaza en CEADAC y nos la concedieron enseguida. Así que no pasó mucho tiempo desde salida del hospital hasta que empezó la terapia intensiva. Y en CEADAC, al ser un centro de rehabilitación, ahí sí que ya todos los pacientes son de esto mismo, ¿no? De daño cerebral adquirido. Y ahí es donde ya tuvimos mucha más información y donde supimos que había asociaciones de familiares, de pacientes, otras terapias, etc.
Acerca de la rehabilitación, esta es muy importante y además insistimos en que sea desde el principio y de manera continuada, para evitar que se establezca la pérdida del lenguaje en el caso de la afasia, pero también de otras capacidades cuando se producen otros trastornos. Por ello, hay que seguir un programa que ofrezca unas estrategias para minimizar los problemas del lenguaje. ¿Y cómo se vive desde el punto de vista de un familiar, Esteban, la estancia en el hospital en estos momentos tan duros? Pues lo peor, aparte de la situación en sí, lo peor es también el trato con los médicos. En mi caso fue la estancia de Elena en la UCI, fueron 64 días. Durante 2 meses estás esperando todos los días en un pasillo, 2 veces al día, a que informen a los familiares. Y todo se vuelve súper tétrico. Estás en el pasillo esperando que se encienda una luz de un despacho, que se abra la puerta, que te nombren familiares de Elena Conde, en nuestro caso, ¿no? Y cuando te llaman, bueno, el médico va rotando y yo la verdad que tuve bastante mala experiencia con algunos médicos, porque algunos ponían, no sé, como que estaba todo como muy actuado, algunos ponían cara como muy de pena, otros se centraban en lo malo, en lo malo, en lo malo, hasta que parecía que es que daba igual lo que hicieran, que tu familiar se iba a morir sí o sí. Otros que eran totalmente irreales, diciendo que todo está bien. Al final, bueno, yo al final sí que tuve alguna que otra discusión con ellos y veo un poco innecesario sufrir de más, ¿no? Por culpa de cómo comunican. Claro, esto que estás diciendo es muy importante porque nos enseña a quienes nos vamos a dedicar al ámbito de la salud la importancia que tiene para los pacientes el sentirse acogidos en el momento en el que más solos y confusos se pueden sentir. Quizá unos comentarios más cálidos y empáticos podrían haberos ayudado a sobrellevar esta situación. Y Esteban, cuéntanos cómo fue la fase de rehabilitación en CEADAC. Pues en CEADAC Elena iba todos los días, prácticamente todo el día. Allí la rehabilitación es total, o sea, física y cognitiva. Tienen logopedia, TO, fisio, hasta musicoterapia, ¿no? Y además tiene otros servicios como asesorarte a cómo vivir, digamos, en tu casa, fuera del centro. Te ayudan a adaptar la vivienda, mandan a alguien para que te aconseje, te recomiendan ayudas técnicas como silla de rueda o prótesis. O sea, es un tratamiento completo. Y además de la terapia intensiva en CEADAC, después, ¿cómo conseguisteis la terapia? Pues en CEADAC, desde el día 1 nos dijeron, id pidiendo plaza en un centro de día porque tarda mucho. Y en nuestro caso tardó 5 años. O sea, que hubo ahí un par de años que después de CEADAC y empezar en el centro de día que tuvimos que ir por lo privado. Nada, lo que pasa es que buscamos mucho por Internet y en Internet pues puedes encontrar, bueno, Internet y conocidos ya allí, puedes encontrar los sitios buenos donde hay buenos fisios, buenos teos o asociaciones como en nuestro caso para la rehabilitación de la afasia y de neurorehabilitación. Y nada, ahora después de muchos años pues sigue en el centro de día, que está bien, pero bueno, sigue siendo mejorable. Aquí en el centro de día el número de terapias individuales pues no es como en CEADAC, que es muchísimo menor y en el caso de Elena es insuficiente. Así que seguimos completando con terapia privada y ni que decir tiene que la terapia privada es muy, muy cara y eso es un problema. Bueno, para todos los que nos estáis escuchando y no conocéis qué es CEADAC, se trata del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Se encuentra en Madrid y está especializado en la atención directa a personas con daño cerebral y sus familias. Además, se ofrecen programas de rehabilitación, asesoramiento técnico y promueve la investigación sobre los daños en el ámbito del daño cerebral. Y aparte de este apoyo y rehabilitación que recibe Elena en el centro de día y otras asociaciones, ¿alguno de los dos habéis seguido algún tratamiento psicológico a lo largo de este proceso? Yo en Boba, en el centro donde estoy, me ayuda bastante, pero no es suficiente. Como dice Esteban, necesitan más terapias. Pero la psicóloga. Sí, la psicóloga está bien, pero un poco insuficiente y sobre todo más terapias relacionadas con la psicología.
Y en mi caso, en la asociación de afasia, creo que fue en 2014, firmaron un convenio con una asociación de psicólogos. No recuerdo el nombre. A mí me asignaron un psicólogo que tenía más o menos mi edad y que con el que conecté muy bien. Le estuve viendo como 3 meses seguidos y desde entonces he ido esporádicamente cuando lo necesito. Y me enseñó sobre todo pues, a conocerme a mí mismo, a ahorrar energía para sobrellevar el día a día. Me enseñó a ser asertivo y me enseñó el término me enseñó que estoy legitimado. Yo no había oído hablar nunca de legitimación para tomar decisiones y para actuar. Y para mí fue un punto de inflexión muy importante y supongo que tuve muchísima suerte en dar justamente con él y conectar también. Esto que comentas, Esteban, del gasto de energía, el gasto emocional y sentirte cansado físicamente y también mentalmente, es lo que conocemos como el síndrome de burnout. Para nuestros oyentes que no sepan a qué nos referimos con esto, en el caso de Esteban, al cuidar y atender constantemente a Elena, se sintió con una elevada carga de trabajo en tareas que nunca antes se había imaginado que iba a tener que desempeñar, adoptando este nuevo rol de cuidador. Todo esto le provocó una falta de autonomía que ya no era capaz de encontrar tiempo para él, y esto es lo que le provocó altos niveles de estrés. Queremos que sepáis, nuestros oyentes, que es muy necesario comprender la importancia de acudir a un profesional para cuidarse a sí mismo lo mejor posible y así ser capaz de cuidar a los demás. A todo esto, Esteban, ¿qué le dirías a otro cuidador que está experimentando esta misma situación de burnout? Que no va a menos. Que para solucionarlo, mientras nadie salga perjudicado, pues que haga lo que sea necesario. Ir al psicólogo, deporte, viajes solo o con amigos, pedir ayuda a un cuidador profesional para que le releve, o sea, lo que haga falta por cuidarse. En mi caso concreto, la recomendación, o sea, con mi psicólogo llegamos a la conclusión de que al menos debería tener un día a la semana para mí fuera de casa y una semana por ahí también fuera de casa cada 2 o 3 meses. Y aunque no he podido cumplirlo pues, por muchas cosas, sobre todo por los problemas de salud de Elena y ahora con el COVID, pero cuando lo he podido hacer, la verdad es que a mí me ayuda muchísimo. Una semana solamente estando por ahí solo sin ser cuidador me recarga muchísimo las baterías. Claro, al final es encontrar un espacio en el que no seas únicamente el marido de Elena, ¿no? Sí, como estáis escuchando, queridos oyentes, el rol del cuidador es complicado en estos casos. ¿Queréis seguir conociendo la historia de Esteban y Elena? Si es así, id a la segunda parte del podcast, Afasia, perspectiva del cuidador y vida en pareja. Muchas gracias por escucharnos.